casas de emergencia. Pesca sustentable en Nepal. Escuela para niños ciegos. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Muchos niños y niñas en México viven en casas hechas con cartón, lonas o incluso con bolsas de plástico, lo cual va en contra de su derecho a vivir en un espacio digno. Para luchar con ese problema, la Asociación Civil Techo está trabajando para darle casas de emergencia a personas que no tienen. Este es el caso de Diana, una niña del Valle de Chalco que ahora vive en un espacio más adecuado. Vamos a ver esta nota. Mi casa anterior era de tablas, se metía el agua, no podíamos dormir bien, se mojaban las camas cuando llovía, el piso era de tierra, teníamos que poner una alfombra. Ahorita ya no hay mucha tierra, ya no nos enfermamos mucho y eso. Me sentí feliz, al día siguiente ya vinieron a construir. Yo les ayudaba, hice los hoyos para los polinos. La colonia donde vivo es bonita, es como un poquito descuidada y eso. Y luego vienen a tirar basura. Mi casa es mediana, bonita. Su piso es de madera, el techo es de lámina. Y las paredes son tipo tabla roca. Y bueno, pues el patio está chiquito, pero tiene piso. Y mi baño está bien. La facilidad es de que ya hay luz, ya no gotea, ya puedo hacer mis trabajos, ya puedo aprender más, ya voy más avanzada en matemáticas. Ya nos enseñan a escribir mejor, hacemos manualidades. Nos enseñan mucho sobre la biodiversidad, cómo hay que cuidarla, nos enseñan sobre la cultura. Y ya después cuando termino mis trabajos me pongo a ver la tele o juego en la tablet. ¿Sí? Mis primos son mis amigos y una vecina de enfrente. Y tengo unos amigos muy chiquititos. Ay, pero mamá me da. Enséñale. Abre los ojos y se duerme. Ahí sí de piedra se va a cargar. En Nepal, los drones se hicieron muy populares después del terremoto que afectó a ese país en el año 2015, pues fueron utilizados para detectar zonas devastadas. Desde entonces, los niños se han acercado a ellos con mucha curiosidad. Los drones son artefactos aéreos no tripulados que se utilizan para tomar videos y fotografías. Estas aeronaves son utilizadas para obtener imágenes de locaciones difíciles y espacios a los que las personas no pueden llegar fácilmente. ड्रोनको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ पहिला अनि त्यहाँबाट अलिअलि थाहा पाएको थियौँ अनि जब यहाँ भुइँचालो गयो नेपालमा त्यसपछि ड्रोनहरू उडिरहेको थियो नि त त्यहाँबाट अलिअलि थाहा पायौँ हामी त्योभन्दा अगाडि नै यो प्रोजेक्ट स्कुलमा आइसकेको थियो त्यो यसमा साइन्स म्याथ सबै हुन्छ यो साइन्स चाहिँ हामीले यसलाई लेभलमा कसरी उडाउने त्यस्तो भनेर हुन्छ अनि म्याथमेटिक्स चाहिँ यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युज हुन्छ एकचोटि सक्सेसफुल फ्लाइट पनि गरिसकेका थियौँ ड्रोनको सक्सेसफुल फ्लाइट गर्दाखेरि राम्रोसँग ड्रोन उडेर हामी खुसी पनि भइसकेका थियौँ तर एक दिन फेरि त्यही हामीले टेस्ट फ्लाइट गर्दाखेरि नै त्यो ड्रोन लडेर त्यसको प्रोपेलरहरू पनि भाँचियो र त्यसमा जुन वायरिङहरू थियो त्यसको एसीहरू सबै पड्केर फेरि त्यो बिग्रियो अनि त्यसपछि हामीले फेरि यो बनाइरहेका छौँ फर्स्टतिर थाहा हुँदैन अब कस्तो कुन डिरेक्सनतिर जान्छ भने टेस्ट गर्ने बेला अनि अब धेरै सेफ्टी अपनाउनुपर्छ सकेसम्म टाढा बस्नुपर्छ
En la ciudad de Querétaro y de manera más precisa en el emblemático Cerro de las Campanas, se encuentra el Museo La Magia del Pasado. Ahí podrás visitar 5 salas en las que encontrarás sorpresas como equipos interactivos, rompecabezas, concursos y retos, mientras realizas un recorrido por la historia de la ciudad de Querétaro, empezando por su fundación los siglos XVII y XVIII, la independencia hasta llegar a la República y la Constitución de 1917. De esta forma, si echarte un clavado a la historia resulta atractivo, hacerlo además rodeado de tecnología multimedia lo puede volver irresistible. Así que si vives en Querétaro o vas de viaje a esta ciudad, no dejes de visitar la magia del pasado. Sheila es una niña nepalí y cuando no va a la escuela aprovecha ese tiempo para realizar una de sus actividades favoritas, como lo es pescar con sus amigas. Las amigas pescan de una manera muy peculiar y cuidando el medio ambiente. Acompáñame a ver este reportaje que nos enviaron nuestros socios de Nepal. मामा गएपछि हामीलाई खुसी लाग्छ अनि कहिले त्यहाँ झरनामा जान्छ माथि सारको कहिले यतै कुलामा मार्छौँ कहिले एक सबैजना त्यहाँ डोगेर मार्छौँ पखैले हामीलाई खुसी लाग्छ राम्रो लाग्छ माछा मार्दाखेरि साथीसित बाँस काट्नुपर्छ अनि मसिनो गरेर चिरेर त्यसलाई बुन्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट पहिला चाक्लो बनाउने अनि माथि साँक्रो बनाउनुपर्छ अनि त्यहाँबाट गहिरो पानीमा डुब्छ भनेर टाउकोमा बान्नुपर्छ अनि माछा पनि भाग्दैनन् त्यसैले त्यो माछा मार्ने चाहिँ मसिनमा पनि सिलाउनुपर्छ अनि त्यस्तो मोटो धागोले गराएर त्यस्तो काठको ल्याएर अघिको मार्नलाई त्यो कुला बन्छ त्यसमा माछा हुन्छ धेरै माछा हुन्छ त खौरामा पानी नहल्लाउने पानी हल्लाएपछि माछा आउनन् चुपचाप लागेर मारेपछि धेरै माछा आउँछन् त्यहाँ तल राख्नुपर्छ बेस सुस्तरी अनि त्यहाँबाट उठाउनुपर्छ नि माछा आएपछि झोकेर डिलियामा राख्नुपर्छ माछा जोगाउनलाई अरूले पनि मार्न पाउन् भनेर धेरै नमार्ने पछि मार्ने अनि कुलामा फोहोरहरू नमिसाउने अनि त्यति फोहोर सोहोर नमिसाउने ढलसाल नमिसाउने नत्र कुला फोहोर हुन्छ माछा पनि हुन्छन् राम्रो त्यसैले बजैले मिठो बनाउनुहुन्छ त्यसैले मेरो साथीहरूले खाना Imagina salir de tu casa y comenzar tú solo o sola un viaje hacia Estados Unidos. Como vas sin documentos, debes ocultarte de la policía para que no te regresen a tu lugar de origen. Además, en el camino quizá te encuentres con grupos criminales y peligros. Tendrás que caminar muchos kilómetros y probablemente sufras sed, hambre y miedo. Entonces, ¿por qué cada año más de 30,000 niños y niñas de México y Centroamérica se lanzan a esta peligrosa aventura? La mayoría para escapar de las pandillas y del crimen organizado. Otras van en busca de sus padres y algunos más migran porque creen que allá vivirán mejor. Lo mejor para ellos y para todos sería no viajar solos,
sino que juntos con los adultos construyamos una mejor realidad en donde vivimos. 3, 2, 1. Felo. ¿Usas los dedos para sumar o juegas con objetos mientras buscas la solución a un problema? En ese caso, estás haciendo lo correcto. Pues de acuerdo a investigadores ingleses, las personas no solo pensamos con el cerebro, como las computadoras, sino que además sumamos la información que nos dan los ojos y el tacto. Y de este modo obtenemos mejores resultados. Así que no te limites y cuando pienses o cuentes, usa las manos. En la sección Dinos, tenemos un comercial realizado por niños y niñas que viven en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, un territorio simplemente mágico. ¿Sabes qué hay en el Triunfo? En el Triunfo hay agua, Hay plantas, hay pájaros, hay jaguares. y muchos animales. El triunfo es alegría. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tu vida si no pudieras ver? Esa es la realidad para muchos niños y niñas en México. La Escuela para Niños y Niñas Ciegos AC en Zapopan, Jalisco, recibe en su internado a estudiantes ciegos y débiles visuales. Estrella y Luis son dos de los estudiantes y nos presentan este lugar que se ha convertido en su segundo hogar. Y sintiendo cada vez mejor cómo es la vida. ¿Cuál fue el resultado? 1957 y sobra uno. Los hongos se alimentan. ¿Para qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú también una operación? Bueno, Ok. a mí no me agradan mucho las matemáticas, pero está bien. Pero son necesarias en la vida, ya sabes. También no podría saber muchas cosas. Aquí tenemos lo que les cuento que es el área de internado. Aquí del lado izquierdo, de hecho, está mi cuarto. Y aquí se encuentra lo que es la sala de televisión. Hay silloncitos donde nos podemos acostar a gusto para ver la tele. Les va a sonar un poco raro, pero yo veo caricaturas que tendrían que ver como niños de 4 años. Pero bueno, es que están muy padres. Los aros son como unas cosas, unos como aros que tienen palitos. Más para acá está un árbol y el sube y baja está... A ver, déjenme acordarme. Creo que está al otro lado. Ah, creo que está por aquí. Casi no lo juego porque casi no hay niños que quieran jugar aquí conmigo. Casi siempre están jugando o comiéndose su lonche en el recreo. Cuando hacemos movilidad, pues una dificultad es como mover el bastón y a veces me tropiezo. Por ejemplo, también por el sonido, cuando piso, el sonido lo captan mis oídos. Y cuando choca el sonido con algún obstáculo, yo a veces como que presiento que hay algo adelante y no me cruzo. Yo ya he estado aquí durante 4 años. Me he aprendido todo lo que hay aquí. Por eso no usamos bastón. Aquí es mi cuarto. Esta cama es la mía. Un día soñé que me hacía chef y que yo vendía en un restaurante de un hotel. Entonces, pues, me gustaría mucho ser chef. Aquí es donde yo vivo. Espero que les haya gustado mucho porque a mí me encanta. Bueno, pues
les quiero decir que gracias por visitarnos y pues las puertas de nuestra escuela estarán abiertas para ustedes y están invitados. Hemos llegado al final del noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que quieras compartir con nosotros, envíanoslo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Y recuerda, nosotros nos vemos aquí la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.